Juan Manuel Sainz, Héctor Santiago. Entonces, démosle el paso al doctor Sainz, me sacrifico yo y dejemos que el doctor Sainz sea entonces el que hable y ya les hablamos del territorio cundinamarqués. Qué sacrificio, por Dios. Doctor Juan Manuel Sainz, buenos días. Buenos días, eso fue a quemarropa. Muy buenos días, Cristian, Héctor. A todos los oyentes de Halcón Radio. Bueno, doctor, ¿de qué vamos a hablar en esta mañana? ¿Cuál es el tema que tiene preparado para hoy? Héctor, ¿usted ha escuchado o conoce qué es la sextorsión? ¿La sextorsión? Sí. No, hasta extorsión conozco, pero sextorsión no. Bueno, resulta que el día de ayer fue conocido por la opinión pública que a un docente en el departamento de Antioquia le había pedido dineros y fotos íntimas a una estudiante menor de edad. La historia ocurre en el norte del Valle de Aburrá. Una estudiante de 17 años acude a su profesor y le dice: profesor, tengo una preocupación, estoy perdiendo una materia, estoy perdiendo la materia que usted instruye y necesito que me ayude para, o saber cómo puedo hacer para pasar esa materia. Entonces el profesor le pidió una suma de dinero para ayudarle. Y para la fecha pactada el dinero, la estudiante le manifiesta al profesor que no tiene el dinero pactado y entonces el profesor le solicita fotos de contenido sexual. Teniendo en cuenta que la adolescente es una joven de 17 años, pone en conocimiento de las autoridades esa situación y el profesor es detenido, capturado y privado de la libertad por el presunto delito de extorsión. Extorsión. Entonces, me llama nuevamente la atención este caso porque la sextorsión tiene que ver con extorsiones de contenido sexual. Entonces, se le pide, el agresor le pide a su víctima que le envíe fotos de contenido sexual o utiliza las fotos de contenido sexual previamente obtenidas con el fin de decirle que si no le da una suma de dinero, serán conocidas por sus parientes, familiares o por miembros de su núcleo laboral, social y demás. Entonces, esto es una práctica que se ha venido presentando en los últimos años con la aparición de lo que hablábamos ayer, la inteligencia artificial, la internet, las redes sociales, y es que es muy fácil compartir información, fotografías y tener contacto con desconocidos a través de las redes sociales o en línea. Entonces, podríamos decir que la sextorsión describe el crimen que ocurre en línea cuando un adulto convence a una persona menor de 18 años a compartir fotografías o videos sexuales o llevar a cabo actos sexuales a través de una cámara web. Estos crímenes comienzan en los teléfonos inteligentes, en las consolas de juegos y en computadoras. De ahí que sea tan importante que los adultos responsables o responsablemente controlen el contenido que los niños adquieren, usan o manipulan desde sus teléfonos inteligentes. Por eso, en buena hora, celebramos todas esas prácticas o todas esas políticas de los colegios privados en Bogotá que restringen el uso de los teléfonos en los colegios y sobre todo que les enseñan a utilizarlos. A mí me parece que hay cierto nivel de ignorancia en algunos docentes con todos los escándalos que se han generado en este país por cuenta de algunas comunidades, por cuenta de algunos colegios, por cuenta de algunos docentes, mismos alumnos. Ha pasado de todos los escándalos, escándalo tras escándalo, y siguen incurriendo en estos hechos y cree que nadie los va a denunciar. Una niña porque se ríe con otra persona, porque se ríe con el profesor, no quiere decir que está enamorada. Es una amistad. Es una amistad lo que ella busca y tampoco, bueno, que le pide que le haga la consulta. ¿Qué hago yo? Deme una oportunidad. Y claro, aprovecha la oportunidad y está buscando la oportunidad
por el lado que no es? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? Las niñas todas no se están prestando para este tipo de hechos. Puede que haya algunas excepciones, no las conocemos quiénes son, pero es delicado, es muy delicado lo que está ocurriendo en medio del seno de los planteles, de Pero cualquiera mire, educativos. es importante esa manifestación que usted hace porque una persona menor de 18 años es un incapaz, que no tiene, es un incapaz relativo, que no tiene capacidad para tomar ciertas determinaciones y no puede expresar su consentimiento con pleno conocimiento de lo que está haciendo. Por eso en Colombia existe la mayoría de edad y es que se entiende que a los 18 años, edad que es discutible, a los 18 años se entiende que se adquiere una madurez psicológica, emocional que le permite e intelectual que le permite a un ser humano ser consciente a cabalidad de las decisiones, del alcance o las consecuencias de las decisiones que está tomando. Pero fíjese que una persona que es menor de 18 años, pues no puede ser una persona que no conoce todavía el alcance, así tenga 17 años, no conoce todavía el alcance de las situaciones o de las consecuencias de lo que puede realizar y puede ser también víctima de esa matoneo o de esa amenaza que le hace el agresor. Pongámonos en los zapatos de una joven de 17 años que seguramente tiene miedo de perder el año porque pues, puede ser regañada, no se gradúa por sus progenitores, no se gradúa con sus amigos, no va a ir al prom, no va a ir a la excursión de fin de año, etcétera. Entonces, y también puede ser objeto de ridiculización por parte de sus amigos por haber perdido el año. Entonces existe mucha presión social y emocional sobre estos adolescentes que puede ser aprovechada por estos agresores, estos depredadores sexuales para sacar ventaja y constreñir, amenazar a un adolescente para que ceda a esas pretensiones de carácter sexual. Entonces quiero dejarles una información a las personas que nos están escuchando para que conozcan cómo comienza o cuándo empieza este tipo de agresión sexual o sextorsión. Claro, Principalmente el depredador se comunica con el joven a través de las redes sociales, de un joven, de una aplicación o, en este caso, se comunica a través de la relación que tiene de autoridad de profesor a estudiante. ¿Cómo empieza? Usando engaños, manipulación, solicitando dineros o entregando regalos, haciendo amenazas para convencerlos de realizar un acto o enviar una fotografía o enviar videos o realizar actos sexuales con esa víctima. Cuando el joven empieza a negarse a realizar esas actuaciones, es cuando empieza la extorsión. Entonces, fíjese que el modus operandi es que el agresor le engaña o amenaza al menor o a la joven víctima para que le entregue fotos. Y si ya se las ha entregado previamente, entonces lo amenaza que si no le da dinero, entonces va a publicar las imágenes. O si no hace algo para esa persona, entonces le va si no envía las fotos, le va a provocar un daño, en este caso académico, que va a perjudicar a este adolescente. Entonces, ese tipo de manipulaciones, amenazas, surgen de estos lugares digitales, principalmente en Colombia, desafortunadamente, de los profesores de los colegios, y ahí es cuando los progenitores o los padres de familia tenemos que estar muy pendientes de lo que nuestros hijos viven en los entornos escolares y de lo que disfrutan, miran, observan o acceden en el entorno digital. Debe haber un control parental de esas redes sociales, un control parental del Internet para evitar y de los juegos en línea para evitar que sean víctimas de este tipo de delitos que en Colombia se llama extorsión o delitos sexuales, pero que yo he querido, aprovechando una publicación del FBI en su página de internet, que también hace campañas en contra de este delito, lo ha denominado sextorsión, y me parece muy interesante porque en nuestra legislación no existe la extorsión con fines de carácter sexual. Y con esto cierro porque, como siempre me gusta citar la ley, nuestro Código Penal solamente contempla, para este caso en particular, dos delitos.
18 del Código Penal dice, prescribe el delito de pornografía con personas menores de 18 años. Abro comillas, el que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Artículo 244, delito de extorsión. Abro comillas, el que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 8 a 15 años. Fíjese que aquí en el caso que trajimos del profesor de la escuela del Valle de Aburrá, que hizo esas amenazas a la estudiante de hacerle perder la materia si no le enviaba esas fotos de contenido sexual, pues incurrió presuntamente en el delito de extorsión. Sin embargo, si la joven le hubiera enviado las fotos y le hubiera enviado alguna foto explícita de contenido sexual, hubiera incurrido esa persona en el delito de pornografía con menores de 18 años, lo cual lo hubiera puesto en una situación, en una pena privativa de la libertad entre los 10 y los 15 años, entre 10 y 15 años de pena privativa de la libertad. Entonces, en buena hora sería interesante que nuestro legislador ampliara el tipo penal y le diera una característica o un alcance al delito de extorsión relacionado con las imágenes sexuales. Fíjese que no es un problema solamente de los entornos escolares y digitales. Fíjese lo que se escuchó de las denuncias de este general Zapateiro con la esposa del coronel Esparza, o la mujer de Esparza, que le solicitó fotos de contenido sexual. Y es que el solo hecho de pedirle a una persona fotos de contenido sexual ya debería tener una connotación de carácter penal, porque eso puede incurrir en otro tipo de agresiones de carácter sexual, físico o otro tipo de violencia. Interesante discusión intelectual académica de carácter penal, de criminología, que ojalá nuestros legisladores puedan tener el espacio de debatir. Claro, no, y es muy preocupante y el tema es bien importante, doctor, porque es que mire, en el pasado hay niños, niñas, y la gente dice, ¿por qué un menor de 14 años o una niña de 14 años se quitó la existencia? Ellos no tienen problemas sentimentales. El temor a los padres, el temor a no pasar las materias, el temor a enfrentar esta difícil situación en la casa, en el colegio, las ha llevado a eso. ¿Y propiciado por quién? Por quienes están supuestamente pues al frente de la educación, quienes tienen que resolverle y ayúdenles, pero no recurran a esto porque en muchos hogares han perdido sus hijos por cuenta de este tipo de hechos. Y es lamentable lo que está ocurriendo. Es para Mire, recapacitar. si un padre de familia me está escuchando y ha sido o conoce que su hijo o hija ha enviado fotos de contenido sexual, es importante que tome cartas en el asunto y acuda primero a las autoridades escolares, si es que eso se realizó en un entorno escolar, solicite la intervención o la ayuda de un psicólogo, solicite también denuncia esto a la fiscalía, al Gaula, porque en realidad su hijo puede estar siendo víctima de un delito de pornografía infantil o con menores de 18 años y la culpa no es del niño, la culpa no es de la víctima simplemente está siendo diezmada, amedrentada, amenazada, y es importante que los niños encuentren y los adolescentes encuentren orientación en el padre de familia, no recriminación, no castigo, no más amenaza. La casa del hogar debe ser un lugar de refugio, de protección, donde se pueda hablar con libertad y ser protegido. Entonces, la invitación es a que a los padres de familia que están enfrentando eso acudan al bienestar familiar, pidan ayuda psicológica, intervención de la policía, de la autoridad escolar, para que les ayude a manejar el tema y protejamos la vida y podamos orientar a esas víctimas adolescentes y poderlos ayudar a superar estas situaciones. Ese era el tema del día de hoy, Héctor. Les deseo un excelente y próspero mañana de miércoles 2 de abril y nos escuchamos mañana con más noticias de interés local y nacional. Feliz día para todos.